Voy a comenzar esto haciéndoles una pregunta. ¿Qué es la venganza? O incluso voy a hacerles una mucho mejor. ¿Qué es la venganza en Vinland Saga? Existen personajes como Thorfinn que personifican bien este término, pero hablar de la venganza en profundidad es algo complicado. Desde la perspectiva de los guerreros característicos del manga, podemos hablar de lo físico, que es la acción de matar a alguien que ha asesinado a alguien importante para ti. Podemos hablar de lo mental también, de cómo esa búsqueda de la venganza puede llevarte a un camino estrecho sin final muchas veces. Y también podemos hablar de lo excitante que se ve la opción de recorrer ese camino, en especial cuando llegas al culmine de este. Ese momento clímax cuando el fin de tu camino ha llegado y donde la persona que más odias está muerta por la daga que tú usaste en él, es un momento interesante. Pero es ahí precisamente donde debemos detenernos un ligero momento. ¿Qué es lo que sigue después? ¿Qué será de todas las cosas a las que has abandonado por conseguir ese propósito tan excitante como ver a la personificación de tu odio muerto delante de ti? Y esa también es otra pregunta. ¿Es esa persona la que más odias? ¿Valió la pena realmente acabar con su vida? Para el mundo de Vinland Saga, probablemente todos los humanos que pertenecen a la parte más sangrienta de la nieve te respondan todas esas preguntas con un sí, valdrá la pena, o un no me importa si muero con tal de vengarme. Esa venganza puede nacer de muchos motivos: por el dolor de haber perdido a una persona tan importante, por el deber de asesinar a alguien que probablemente no conoces y que asesinó a una persona que quizás no te importaba mucho. Tal vez puede nacer por las circunstancias del honor que tienes que buscar por ser un vikingo. Básicamente en este mundo la venganza es un concepto amplio, y si no se han dado cuenta, en todas las cosas que les acabo de decir, absolutamente en todas, nunca he mencionado la palabra perdonar, porque algo que nos ha enseñado este mundo sangriento es una frase interesante: la naturaleza se rige por la ley del más fuerte, el más débil muere y el más fuerte caza. Existe un cazador y existe una presa, y en un mundo que se rige por esta regla, nunca existirá algo como perdonar. Comencemos esto relatando la historia de una pequeña adolescente llamada Hild. Nos presentan a una familia trabajadora, tienen instrumentos para construir, se ganan la vida honradamente y sobre todo nos muestran que son felices. El papá discute con esta tal Hild sobre el taladro que usan, ya que ella quiere ayudar. Desde su más inocente esfuerzo intenta ayudar a su padre en una labor que no tiene por qué hacer, y esto genera discusiones familiares que simplemente son tiernas. La mamá, convencida de que Hild tiene que ser más femenina para casarse, le pide a su marido que deje de involucrarla en su trabajo. La hermana se queja de que ya no tienen tiempo para poder jugar entre ellas, y Hild simplemente se queja porque no se quiere casar. Esta discusión es hermosa porque acá es donde nos damos cuenta que Hild en algún punto de su vida fue feliz, y también que amaba mucho a su familia. Cuando su padre dice que puede tener una vida libre, ella solamente sonríe, y esto solo demuestra lo que he dicho antes: esta familia ordinaria es feliz. Pero también recordemos algo que mencioné con anterioridad: estas hermosas personas siguen viviendo en este sucio mundo, y de repente la mamá de esta hermosa familia muere delante de sus hijos y de su marido de esta forma cruel. Este panel representa este sucio mundo. De manera banal y simple se disculpan irónicamente por la muerte de una madre delante de su familia, y con el contexto que sabemos de antemano de los vikingos, este panel es aún más asqueroso que el resto. Un soldado de por lo menos 20 años está feliz de poder violar a unas niñas, que una de ellas sigue jugando con muñecas y juguetes. De repente su padre, intentando proteger a sus hijas, se enfrenta a estos soldados pidiéndole a sus hijas que por favor corran, que al menos ellas pueden vivir huyendo. Entonces Hild intenta huir y solo puede ver crueldad. Cuando logra escapar se da cuenta que su hermana, esa niñita tierna que pedía que jugaran con las muñecas, no estaba con ella. Y cuando su padre llega y Hild le pregunta por ella, la mirada de él nos prepara para la parte más cruel, ya que ese silencio lo dice todo. De repente su padre comienza a decirle algo extraño, le pide por favor que olvide el odio, que perdone para ser perdonada, y de repente llega un guerrero. Resulta ser ese Thorfinn que convivía con el abismo, y en un simple movimiento degolla a la última persona importante que le quedaba a Hild. Obviamente ella comienza a preguntarle que por qué lo hizo, que si su padre les había hecho algo malo, que si se lo merecían, y Thorfinn menciona unas palabras interesantes. Resulta que todo esto se trata de la ley del más fuerte: yo soy el cazador y tú eres la presa. Mientras Hild cae al precipicio, comienza a preguntarse cosas. ¿Por qué mi padre dijo eso? ¿Perdonar a quién? ¿A mi papá? ¿A mí? Por supuesto que a ellos no. Si los perdono, significaría que les estoy dando razón. No puedo perdonar. Aquí Hild nos habla de perdonar, y tiene en parte razón. ¿Por qué tendría que perdonar a las personas que arruinaron su vida? ¿Por qué tendría que perdonar a la persona que degolló a su padre a sangre fría delante de ella? Ellos nunca cambiarán. De repente Hild despierta y se encuentra con este hombre que le da de comer y que la cuidó todos estos días, y él menciona que es un cazador de osos. De repente la mirada de Hild cambia observando esa arma tan majestuosa, y al instante le pide por favor que le enseñe a cazar, que no le queda absolutamente nada en la vida y no tiene ningún lugar al que regresar. Es entonces donde comienza una relación
relación bonita entre estos dos, entre un aprendiz y su maestro. Pasan los meses y Hild aprende a cazar y aprende los consejos necesarios para vivir en el bosque. Y en una noche despejada de luna llena, su maestro comienza a decirle unas palabras similares a las últimas que le dijo su padre. Hild, tienes un gran odio en tu corazón. Deshazte de tu ira. Después de esas palabras tan preciosas, el manga con su característica crueldad nos enseña otra vez como un cazador caza a su presa. Y en este caso, la presa volvió a ser otro ser querido de Hild. Otra vez el mundo le había demostrado a Hild que el perdón no existe. El mundo simplemente se rige por el odio y la crueldad. Según el contexto que relaté antes, en este mundo este tipo de situaciones terminan solo de una forma. Pero, ¿qué es lo que le queda a Hild? Ella sabe en el fondo de su corazón que no va a volver a ver a los asesinos de su familia. Son simples guerreros que vagan por la inconsistencia del mundo. Dedicar su vida a buscarlos no servirá de nada. Pero por otra parte, ¿qué más le queda? Perdió a su madre, perdió a su padre, a su hermana y ahora a lo único que podría haber llamado padre. Recordemos la frase que dijo este hombre antes de morir. Tu corazón está lleno de odio, Hild. Esa frase es cruel, pero cierta. Después de lo sucedido, Hild no tiene nada más que guardar ese odio tan profundo que tiene en su corazón. Y todo era así hasta un día en particular. Ella estaba caminando por el bosque como de costumbre y observa cómo un oso está atacando a un grupo de personas. Pero hay una cosa extraña, ya que es su primera aparición en el manga y solo manifiesta esta expresión en su rostro, una expresión vacía. Es incluso irónico ver la similitud de la primera aparición de Hild a la de Thorfinn en Farmland. Precisamente este panel donde Thorfinn dice que sin el odio no tiene un motivo para seguir viviendo. Pero resulta que una de las personas que ha salvado se parece mucho a ese adolescente que degolló su padre. Entonces comienza a hablar y resulta que ese hombre se llama Thorfinn, justo igual a ese adolescente. Es irónico, ¿no? Que la persona que representa todo el odio que has mantenido en tu corazón te haya encontrado de esta manera tan aleatoria. En cierta parte es como si el destino quisiera unir a estas dos personas de nuevo, para que el ocaso observe cómo la sangre nacida del odio llene ese espíritu vacío, cumpliendo el deseo que el mundo quiere para ella, manchar esas manos. En ese momento Hild se percata que aquel hombre que estaba delante suyo era la representación de su odio más grande, el odio que le recordaba los momentos en los que ella era una presa siendo cazada, pero se percata de que él no sabe quién es ella, como si el hecho de matar a su padre delante de ella no fuera digno de ser recordado. Entonces Hild decide decirlo abiertamente, el hombre que estaba sentado enfrente de todos era un asesino despiadado, y Thorfinn simplemente se queda callado con esta cara, y aceptando todo lo que dijo, da comienzo a la cacería. Hild por fin, después de tantos años, puede conseguir su tan esperada venganza. Puede vengar a su padre, a la persona que confiaba en ella como el futuro de su hogar, la persona que defendió a ella y a su familia de los guerreros sanguinarios. Hild por fin puede acabar con el recordatorio de que sigue en ese abismo, el recuerdo de que siempre ha vivido como una presa, con la diferencia de que ahora la cazadora es ella y la presa es él. Después de perseguirlo durante minutos, teniéndolo enfrente dice esas palabras que le dijeron alguna vez. Esto solo es una cacería. Yo soy el cazador y tú eres la presa. Estos paneles son simple goce. Esta es la parte del camino de la venganza más placentera. Estás viendo cómo el ser que anhelas muerto intenta huir patéticamente de ti, como si su vida dependiera meramente de ti. De repente los amigos de Thorfinn comienzan a impedir la muerte de él. Dicen que esto no sirve de nada, que esto solo te convertirá en una asesina, que cuando termines de asesinarlo no habrá nada después. Y eso simplemente no es verdad. Ellos no pueden entenderla. Estas personas creen que es tan fácil ver al asesino de tu padre delante tuyo fingiendo ser una buena persona y no asesinarlo. Hild quedó con un dolor gigantesco en su corazón por lo que le hizo a su familia. Si tanto no merece morir esta persona, entonces que devuelva a los que mató, que repare todos los daños que ha hecho, que devuelva a su familia. Este es el momento destinado para Hild. Aquí puede, por fin, vengar a su familia. Y cuando va a disparar esa flecha que esperó disparar durante 12 años, resulta que falló. Las dos personas que le habían enseñado a perdonar, que le habían enseñado a acabar con ese odio que tenía en su corazón, estaban al lado de ellas, mirándola con un rostro de decepción. De repente Hild, desesperada, pregunta que por qué tendría que perdonarlo, que la persona que menos merece un perdón de todo el mundo es él. Y tiene razón. ¿Por qué se tendría que perdonar a un asesino que mató sin parpadear a tantas personas que ni conocía? Personas como Thorfinn nunca deberían ser perdonadas. Hild, con una mirada de odio, decide escucharlo y le pregunta a Thorfinn cómo piensa redimir sus pecados, cómo piensa ser perdonado por las cientos de almas que lo persiguen. Y este hombre comienza a hablar de crear un país lleno de paz, fuera de las guerras, donde no haya ni esclavos ni presos, un lugar donde pueda ser libre. Así es, Thorfinn estaba hablando
sobre Vinland. Y es entonces donde Hild, guardando su odio otra vez más, decide creer en el asesino de su padre y observar cómo esta supuesta redención se lleva a cabo. A lo largo de los meses y años, Hild se va percatando de todo. Se da cuenta que esas palabras sobre crear paz y amor no eran simples promesas vacías. Esas palabras que decía, las decía con seguridad porque él ha pasado por cosas peores que ella, porque él vive todos los días con el peso de ser aquel hombre que asesinó a tantas familias inocentes llenas de sueños y deseos. Con el tiempo se percató de que ese hombre que significaba la razón de su odio había cambiado. Ese mismo adolescente que degolló a su padre delante suyo era un hombre diferente. Ya no buscaba cazar a su presa, buscaba precisamente liberar a las presas que existen. Momentos como este, como este, como este, como este o como este lo reflejan todo. Ese tan famoso odio del que hablé tanto y que tantas veces fue guardado en el corazón de Hild, aun cuando era inmenso, poco a poco se fue yendo. Ese rencor que sentía dejó de existir poco a poco, porque una cosa es ver a la persona que asesinó a tus padres siendo una buena persona, y otra cosa es ver a la persona que asesinó a tus padres cambiar delante tuyo durante años. Esto va más allá de una redención. Thorfinn le demostró que no tiene por qué ser una cazadora sedienta por la sangre de su presa. Ella puede ser libre, puede liberarse de ese odio que la encadena. Y absolutamente todas las cosas que les he dicho se concluyen en este momento. Aquí es donde Hild pudo percatarse cómo Thorfinn creó una familia tan preciosa con el amor que tiene en su interior. Tiene un mejor amigo precioso, una esposa hermosa y un hijo precioso. Algo similar a lo que Hild tuvo alguna vez. Y esas palabras que le dice a Thorfinn son mágicas, porque no hay ningún perdón más valioso que este. Thorfinn siempre quiso superar su pasado, y Hild era el recordatorio viviente de que nunca va a poder redimirse y que nunca va a poder cambiar. Pero que Hild lo perdone significa que esto no es verdad, que Thorfinn sí cambió, que sí pudo redimirse como ser humano, que pudo cumplir con el último deseo de Thor y Askeladd, que todo ese camino de redención que ha recorrido valió la pena. Este perdón significa el fin de un camino, significa el crecimiento y la madurez de ambas personas, significa redención y sobre todo, significa Vinland Saga.